todos, um prazer estar com vocês. Esta é mais uma oportunidade de conhecermos e nos conectarmos através deste podcast da BDH, um caminho importante para o conhecimento dos assuntos relacionados à arquitetura, à engenharia para a saúde, às edificações, à sua complexidade, às dificuldades todas que, de alguma forma, nos conecta nessa necessidade de nos conhecermos mais, de aprendermos com quem faz, de aprendermos com as experiências realizadas. Hoje nós temos aqui três importantíssimos convidados, queridos amigos, e que de alguma forma podem e deverão trazer contribuições relevantes para esse nosso conhecimento. Gostaria de apresentar a vocês primeiro Michele Di Marco. Michele é um amigo que tem uma origem diversa, porque conecta-se com diversos países do mundo. Hoje ele tem uma relação direta com a Tecne. Ele é o coordenador da Tecne, que é um programa da Organização das Nações Unidas e da Organização Mundial de Saúde, especificamente, relacionado às questões de saúde, sobretudo nas situações de emergência. Essa é uma oportunidade importante para a gente conhecer o Michele. Temos também aqui o Luciano Monza. Luciano Monza tem uma trajetória muito rica de experiência, particularmente na América Latina. Foi presidente da Associação Argentina de Arquitetura e Engenharia Hospitalar, presidente de vários congressos, é professor de vários cursos na Argentina, no Brasil, tem uma aproximação muito forte com a nossa experiência, o conhecimento das nossos problemas aqui particularmente. Eu acho que vai trazer importantes ideias e reflexões sobre os assuntos. Temos também aqui a minha amiga, querida colega do Comitê Executivo da Federação Internacional de Engenharia Hospitalar, a AFAT. A AFAT é uma associação internacional que congrega as associações de todo o mundo. E a Daniela Pedrini tem uma experiência muito particular. Ela coordena também o grupo da AFAT regional na Europa e tem um papel importante como presidente da Associação Italiana de Arquitetura e Engenharia Hospitalar. É uma associação similar à BDH da Itália, e uma oportunidade de conhecer sua experiência em gestão, experiência em reflexões, experiência muito rica para todos nós. Bem, vou começar aqui essa conversa com o Michele Di Marco. Michele, bem-vindo a este encontro. É uma oportunidade para conhecer um pouco mais. Gostaria de saber um pouco sobre a experiência em caminhar por todo o mundo com as demandas, as necessidades específicas do grupo técnico. Hola Fabio, un placer estar hoy día contigo, con Luciano, con Daniela. Y bueno, todo eso empezó en el 2020, en el medio de la pandemia de COVID, cuando muchísimos países, muchos de los 194 países de la OMS, empezaron a pedir ayuda en la transformación de hospitales y de edificios públicos en centros de tratamiento para COVID. Entonces, bien pronto empezamos a trabajar en los pocos arquitectos que éramos al OMS en dar soporte a todos estos países a través de nuestra oficina del país donde el cual se localizaba. Pero obviamente todo eso era imposible haciéndolo en 3, 4 personas, lo que éramos al principio en nuestro team en Ginebra. Entonces decidimos de crear esta red de organización no profit técnica como la IFHE, International Federation of Healthcare Engineers, y al mismo tiempo otras universidades, instituciones académicas. Y esto nos ayudó muchísimo, y en 3 años dimos la ayuda a más de 80 países, de estos 194 que son parte de la familia del OMS. Y al principio era solo para el brote, para la pandemia del COVID-19, y muy pronto se transformó en una parte fundamental del programa de emergencia del OMS, en muchas otras enfermedades infecciosas y también en respuestas a guerras, como por ejemplo la de Ucrania, en Gaza, terremoto en Siria y Turquía. Y todo eso obviamente no fue posible, no era posible sino con la ayuda de todos estos miembros Tecne
que nos ayudaron en todo este proceso, en todos estos caminos de estos 4 años ahora. Fantástico trabajo y una experiencia que amplía y unifica los problemas de todo el mundo, de alguna manera. Exactamente, eso es uno también del otro objetivo de Tecne, poner en contacto estos miembros que vienen de lugares diferentes y empezar a hacer una egalización del conocimiento, una egalidad del conocimiento. Eso es muy importante para nosotros y también pasar esto a las nuevas generaciones y por eso estamos trabajando muchísimo con las universidades. Perfecto. Muchas gracias, Miquel. Luciano, es una experiencia muy interesante escuchar esta historia con Michele, pero en Argentina tenemos experiencias múltiples, un escenario diverso, un territorio amplio y complejo. Conta un poco sobre la experiencia de empezar trabajos con arquitectura para la salud y qué aspectos son fundamentales, qué enfoque es fundamental para conocer un poco de la experiencia de Argentina. Bueno, Argentina tiene un sistema de salud complejo, producto de un país que es complejo y que es variado, muy variado y complejo. Y tiene un sistema de salud que no está unificado. Uno podría pensar que tiene muchos sistemas de salud, con problemáticas muy diferentes. Es muy diferente el sector público y es muy diferente el sector de la seguridad social y es también diferente el sector privado. Y es también diferente según la región del país, porque hay regiones más ricas, más pobres, las diferencias climáticas son muy grandes y demás. Lo cual, en nuestro caso, en nuestra experiencia de trabajo profesional, se exacerba el aspecto de que cada proyecto, cada edificio es diferente en arquitectura para salud, digamos. Uno tiene que dar respuestas a condicionantes del sitio, a condicionantes programáticas, condicionantes sociales, que varían mucho según el tipo de lugar, el tipo de comitente, digamos, esas situaciones. Con lo cual nuestra práctica profesional termina siendo una práctica que es muy adaptativa o es muy de producir edificios muy poco repetitivos y muy pensados para cada situación. Curiosa la experiencia, sobre todo con las demandas durante la COVID-19. ¿Cuál es el papel de la Asociación Argentina y contribuciones durante este periodo? Durante el COVID-19, sobre todo al principio, la Sociedad Argentina hizo la contribución de algunos documentos específicos. Hizo uno muy concreto sobre el tema de aire acondicionado y climatización y ventilación de edificios, que fue coordinado por Carlos López. Hubo también una contribución que fue hecha a través del posgrado de proyecto Edificios para la Salud que yo dirijo, que es una asociación entre la Asociación Argentina y la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, donde se definieron algunas pautas y criterios de arquitectura, digamos, de características que tiene que tener la arquitectura para poder dar respuesta al tema de COVID, que fueron muy al inicio de la pandemia, fueron muy a ciegas, muy intuitivas, no había mucha información, no se sabía muy bien qué pasaba con el COVID. Primero se hablaba que lo transmitían las superficies, después las superficies no tienen nada que ver, empezó a ser el aire, bueno. Esas fueron contribuciones que hizo la asociación y después estuvo la participación de los distintos profesionales que componen la asociación en distintos proyectos o soluciones puntuales que fueron implementadas. Perfecto. Gracias, Luciano. Para comprender estas historias, para tener una idea más amplia sobre ese proceso, creo que pocas personas tienen tenido la experiencia que Daniela Pedrini de Italia vivió en un proceso más inmersivo, directo de la producción. Daniela, conta un poco de la historia del sistema de salud de Italia y esta historia específica durante la COVID-19, por favor. Sí.
In Italia il sistema salute è prevalentemente pubblico, ma anche privato, e nelle aziende sanitarie, nelle aziende ospedaliere è presente un'area tecnica che coordina i processi di progettazione, di procedure, di gare, di appalti, di costruzione e di gestione. Questi processi sono molto complessi e sempre più complessi e quindi devono essere coordinati con tutte le discipline che intervengono, tutte le discipline tecniche, di architettura, di ingegneria, ma anche di medicina, e quindi importantissima la direzione medica che deve dare le sue linee guida, ma anche la parte infermieristica e anche, diciamo, le associazioni dei pazienti che sono sempre più coinvolte nel processo di progettazione e costruzione. E quindi la gestione è sempre più complessa, le tecnologie sono sempre più evolute e noi ci dobbiamo adeguare e dobbiamo formare. Il ruolo dell'associazione è proprio quello di fare uno dei ruoli e degli obiettivi della formazione, quello dell'associazione è quello di fare formazione per i tecnici, perché spesso i tecnici arrivano in questo lavoro senza avere una formazione specifica, per esempio nell'università, e la nostra associazione, così come l'associazione brasiliana e anche l'associazione internazionale, è quella di formare e di scambiare esperienze. Questo aspetto dello scambiare esperienze è stato importantissimo nel periodo della pandemia, in quanto l'Italia, come si sa, è stata il primo paese a livello europeo ad avere questo problema nel 2020 e quindi ci siamo trovati un po', come si può dire, al fronte, in trincea, perché veramente è stato un momento in cui le strutture venivano completamente trasformate nel giro di qualche ora o meno addirittura, perché il flusso dei pazienti era talmente alto che non si riusciva a contenere in nessuna parte e quindi continuamente si trasformavano le strutture, i percorsi, la pressione negativa, i problemi con l'ossigeno che non era sufficiente, che non era stato progettato per questo utilizzo così intensivo. E quindi noi ci siamo trovati un po' a fare da apripista su questo fronte, e però ecco, il supporto delle associazioni nazionale all'interno del paese, ma internazionale è stato proprio quello di scambiare l'esperienza e di avere un filo diretto con le altre associazioni per dire un po' quali erano i problemi più urgenti, più grandi e come si potevano risolvere. Quindi questo è stato veramente fondamentale per noi per non trovarci a lavorare da soli, e il significato è di non essere da soli in mezzo a questo mare in tempesta. È stato veramente un'esperienza che ci ha fatto crescere e ci ha fatto capire come il mondo può essere piccolo, si può diventare più piccolo perché siamo in contatto e possiamo capire come si risolve un problema da una parte, come si risolve un problema dall'altra parte e fare cultura. Ecco, il nostro obiettivo è fare cultura tecnica all'interno di questo mondo così complesso come è la sanità. Gracias. Todo el mundo estaba de alguna manera mirando el problema de Italia. Una manera de sufrir con esto y de sentir la necesidad de un problema que de alguna manera podría llegar a todos nosotros. Esatto. Esta era una preocupación. La amplitud y la posibilidad de utilización de los espacios de salud cerca en su propio hospedale, el Hospedale Sant'Orsola, Sì. como una gestión femenina de este proceso de infraestructura hospitalaria si puede hacer en este periodo. Questo lavoro è un lavoro che prende e che coinvolge veramente 24 ore al giorno completamente, non solo femminile, ma anche maschile, però l'attenzione al dettaglio, ai pazienti, ai particolari, secondo me è forse un pochino più attento e diciamo presente,
E anche questo durante la pandemia si è visto e si è potuto notare. La divisione dei percorsi, l'attenzione alla vestizione del personale e tra l'altro in questo periodo abbiamo avuto il supporto anche di un gruppo dell'OMS che ci ha dato tanti suggerimenti per poter lavorare e poi a divulgare quello che abbiamo fatto a tutti gli altri. Quindi Conocer un poco de la experiencia de Daniela en Bolonia, en Italia, de alguna manera, fue un proceso para comprender nuevas soluciones. ¿Qué contribuciones la experiencia difícil de Daniela contribuyó para todos nosotros, Michele? Mm, una persona, un nuestro colega, Eh. una persona de nuestro equipo, estuvo enviada al Sant'Orsola para soportar el Sant'Orsola en la transformación de algunas partes del hospital en centro de tratamiento para COVID. Y eso fue una experiencia muy interesante porque a través de esta experiencia se empezó a crear algunos grupos de trabajos. Y esos grupos de trabajos eran para pensar cuál era el hospital de mañana, el hospital del futuro, ¿no? Y ese grupo era un grupo técnico que trabajaban en diferentes sectores, pero este grupo era multidisciplinar, que iban del management, de la directoría, a los médicos, a la parte técnica, los enfermeros, y ellos trabajaban durante la pandemia del COVID, entonces se imaginan el trabajo, la mayoría del trabajo era para cuidar a los pacientes y para trabajar por la gestión de este hospital que era siempre lleno de nuevos pacientes todos los días. Esto fue algo súper interesante porque estaban planeando el hospital de mañana durante una de las peores pandemias que pasó en los últimos años. Y esto, como decía Daniela antes, también fue publicado para compartir en una publicación científica, para compartir esta metodología que fue utilizada a todos los otros hospitales, todos los otros países. Cuidados a los detalles y esta relación entre diferentes profesiones que fue experimentada a nivel real en Bolonia, seguramente nos ayudó muchísimo también en crear una nueva metodología de trabajo también en todos nuestros soporte técnico adentro de la red TECNE. Nosotros trabajamos muchísimo con epidemiólogo, arquitecto, ingeniero, antropólogo, médico, y todos tenemos que trabajar en conjunto, personas que trabajan en la gestión de los hospitales, tenemos que trabajar en conjunto en todos los proyectos que vamos a hacer en el futuro en general. Muy interesante toda la experiencia de Italia, la percepción que el mundo tenía con el problema, pero nosotros acá en América Latina teníamos una mirada distinta. El problema no llegaba con la velocidad que había contemplado Italia y Europa de alguna manera, pero había una preocupación más expresiva de todos nosotros que de alguna manera trabajamos con arquitectura, salud. ¿Qué caminos conducir para esto? ¿Qué experiencias, qué diversidad de experiencias Argentina y América Latina de alguna manera, porque tú tienes una referencia más amplia para esto, fue más emblemática como producto en este periodo para nosotros? Experiencia puntual de un caso no se me ocurre ahora. Me gustaría tal vez rescatar tres conclusiones de la pandemia. Una, que primero se resolvieron hacer muchas camas, muchos leitos, pensando que iba a haber mucha gente que había que internar. Y muchas camas en general de baja complejidad y muchas fuera de los hospitales.
Lo que terminó pasando, por lo menos en Argentina, es que el punto crítico fueron las camas críticas, las terapias intensivas y el equipamiento crítico. Ahí fue el punto donde pudo llegar a colapsar. El sistema de salud no colapsó, pero pudo haber llegado a colapsar. Los pacientes graves, los pacientes que no eran graves podían ser manejados fuera del sistema de salud, podían ser manejados en sus casas y demás. Entonces eso también produjo que se hicieron una serie de equipamientos, de camas, que no fueron usadas y que tampoco son ahora utilizables, porque el sistema no los necesita. Entonces ahí entra un segundo concepto que para mí es una conclusión importante, tal vez la más importante, no sé si ellos que tuvieron una experiencia más cercana o más crítica van a coincidir, que es el concepto de adaptabilidad de los edificios. El concepto tradicional de flexibilidad tiene implícita la idea o la condición de que un edificio, para cambiar, hay que hacer una obra, hay que hacer un proyecto, hay que hacer una obra, y es una transformación física importante de un sector. El edificio está pensado flexiblemente, pero hay que hacer una obra. En eso, en la pandemia no había tiempo, no se podía esperar meses en hacer una obra. Y lo que termina mostrando esto de las camas que ahora sobran, o los ciertos hospitales modulares que eran camas que se hicieron, es que se hace un equipamiento para la emergencia que se gasta mucho dinero y que 6 meses después, un año después ya no sirve. Entonces, ahí es donde creo que para mí la mayor conclusión o el mayor aprendizaje es que hay que pensar en adaptabilidad. Adaptabilidad querría decir, a diferencia de flexibilidad, que hay que pensar determinadas plantas físicas, determinadas instalaciones que permitan que sin modificar la arquitectura o casi sin modificar la arquitectura, el edificio cambie su función, pueda absorber una emergencia. Sería un concepto parecido a resiliencia. Sí. Y que cuando pasa esa emergencia, el edificio vuelve a su función anterior. O sea, entonces eso está más asociado a diseños de plantas físicas, a esquemas circulatorios, a determinadas instalaciones. Yo creo que esa es tal vez la conclusión más importante como... Perfecto. Y la tercera es que todo esto que se viene hablando desde hace 10, 20, 30 años, que es la humanización, el edificio que sea, la arquitectura o el espacio que sea amigable para el paciente y para el acompañante, todo eso se perdió en la emergencia de la pandemia. Todo lo que se hizo fue para resolver nada más que camas. Entonces, que hay que pensar también que eso no se pierda, ¿no? Se asoció mucho la resolución de la pandemia a la tecnología, ¿no? Entonces, se pensaba que con un teléfono, ¿no? se resolvía todo. Y no es solo tecnología, es también un tema de calidad de arquitectura, que no hay que perder de vista aún en situaciones de emergencia. Yo creo que esas son para mí, las tres grandes conclusiones de la pandemia. Perfecto. Cada vez que yo voy a Venecia, yo me recuerdo en los hospitales San Paulo y San Giovanni, cuántos cambios como de adaptabilidad, como Luciano comentó, Venecia vivió. Esta experiencia como representante de Federación Internacional por todo el mundo, de alguna manera también tras un aprendizaje de las experiencias internacionales. Yo gustaría saber un poco de la experiencia como representante de AFHI Europe, de AFHI y de estas conexiones con todo el mundo, eventos, congresos y aprendizaje para una nueva experiencia de ingeniería y arquitectura hospitalaria.
È molto importante quello che dici per avere nel futuro sempre più connessione, sempre più integrazione. La tecnologia ci aiuta, ma l'organizzare i congressi nazionali e internazionali con la federazione ci permette di parlarci, ci permette di vederci, ci permette di trasmettere informazioni e formazione. Questo è sicuramente importante. Nel periodo della pandemia abbiamo fatto tante riunioni online, ovviamente a distanza, con tutti i paesi del mondo per integrare, per spiegare i problemi e le soluzioni dei problemi. Adesso dobbiamo continuare, magari vedendosi non solo a distanza, proprio per andare su questa strada. La complessità, come diceva Luciano, l'adattabilità che abbiamo visto appunto per la pandemia, ma che deve essere non solo per questo, ma anche per esempio per i cambiamenti climatici. Ecco un altro tema che attraversa tutti i paesi del mondo e che ci permette, attraverso la Federazione Internazionale, che istituisce anche dei premi che poi vengono appunto presentati ai nostri congressi biennali ogni 2 anni, ci permette di vedere quali sono le soluzioni e trovare le best practice da applicare ognuno nel proprio paese, calandolo a seconda della propria realtà. Daniela, você viveu uma experiência única. Era exatamente o período que começava sua gestão como presidente da Federação Internacional de Engenharia Hospitalária. Que dificuldade mais grande viveu como presidente de uma organização para todo o mundo? Sì, nel 2020 dovevamo festeggiare i 50 anni della Federazione Internazionale, che era stata fondata a Roma nel 1970 e quindi avevamo deciso di festeggiare il 50° anniversario a Roma a maggio 2020. Purtroppo a marzo abbiamo dovuto chiudere tutto e quindi questa esperienza è stata veramente traumatica perché avevamo già organizzato tutto quanto e abbiamo dovuto annullare. Però dall'altra parte abbiamo organizzato il primo congresso internazionale online, tra l'altro tra i primi, devo dire, tra tutte le associazioni che erano nelle difficoltà, nelle stesse difficoltà, e abbiamo avuto la connessione di colleghi da tutto il mondo, di oltre 1200 colleghi, quindi cosa che in persona non sarebbe stata possibile per gli elevati costi dei viaggi, appunto. E invece in questo modo abbiamo connesso per 4 giorni e per 4 ore al giorno in diretta 1200 ingegneri, quindi veramente è stato una grande esperienza e di grande soddisfazione. Purtroppo il mio mandato di presidente non ha visto neanche un viaggio e quindi è stato tutto online. Quindi, però poi nel 2022 abbiamo ricominciato, esatto, passando la presidenza al Canada. Perfecto. Yo tenía pasaje, yo tenía ticket perfecto para estar en Roma, volver a Roma, Esatto. una lástima. Dovremmo ripeterlo. Sí, sí, perfecto. Michele, ¿qué contribuciones la técnica puede ofrecer como experiencia de aprendizaje para todos nosotros? ¿Qué contribuciones hay como expectativa de las asociaciones, de los arquitectos, ingenieros, otros profesionales que trabajan con proyectos de arquitectura, puede hacer para la técnica? ¿Cómo llegar a esta información? ¿Cómo llegar a esta contribución de reflexiones, de producciones, de proyectos, de ideas, de proceso de contribución al papel de TECNE en otros países? La red TECNE vive de sus miembros. Y hasta ahora tenemos alrededor de 30 miembros
pero el objetivo que tiene Tecne en los próximos años es tener por lo menos un miembro Tecne para cada uno de los 194 países que son parte de la familia de la OMS. La producción de publicaciones de línea guía que son hechas por la OMS con la contribución de los miembros Tecne, eso es algo fundamental, porque los miembros Tecne también nos dan la posibilidad de tener la evidencia, de empujar en la evidencia científica, toda esta evidencia científica que se van agregando, que se van desarrollando en muchas partes del mundo, adentro de la línea guía de la OMS. Eso es uno de los primeros elementos. Segundo elemento, relacionados a la ayuda técnica. Hay muchísimo conocimiento en estos miembros Tecne que son alrededor del mundo. Y este conocimiento tiene que ser compartido con muchísimos de los otros países que faltan de esta tipología de conocimiento, pero que tiene otra tipología de conocimiento. Entonces, y también en relación al conocimiento, otra cosa fundamental es la conexión entre los miembros Tecne, que son las universidades, que son los miembros académicos, y las asociaciones de profesionales, como por ejemplo la FCI. Esta conexión es muy importante, porque también uno de los elementos importantes de los miembros Tecne, técnicos, como la FCI, la IFE en español, son también de donar este conocimiento profesional también a las universidades, también a la institución académica a través de esta red Tecne de la OMS. Y en otro elemento es también innovación. Innovación tecnológica, innovación de arquitectura, ingeniería, pero empezando de los problemas reales que vienen de los países que nos piden ayuda. Entonces, no es investigación que viene del alto, soltanto porque queremos hacer investigación, porque tenemos que gastar algunos dinero que tenemos que utilizar, pero tiene que ser investigación que sale de los problemas concretos que van a salir de los países. Perfecto. Muchas gracias, Michele. Cuando Michele comenta sobre investigación, sobre la información, yo me recuerdo un poco un problema que vivimos todos nosotros acá, que es la conexión con los estándares, con los reglamentos que tenemos nosotros. Cada país en América Latina, particularmente en América del Sur en especial, tenemos reglamentos distintos para las construcciones. ¿Qué contribuciones la ADAE, ABDH y otros países pueden tener con este intercambio de conocimiento y experiencias, Luciano? Bueno, es una parte de la razón de ser de nuestras asociaciones. Es un intercambio que no es sencillo el de la normativa porque las realidades de los países son muy diferentes y en última instancia la normativa es responsabilidad de los gobiernos, sí, o de los estados. Perfecto. Con lo cual el rol de nuestras asociaciones es colaborar, pero no somos los que podemos definir la normativa. Entonces, después, ese entrecruzamiento de normativa entre países tampoco es muy sencillo si no está previamente definido desde instancias gubernamentales, y cada país ha ido construyendo su normativa. Entonces, hay que ver qué puntos pueden, en qué puntos podemos, digamos, intercambiar, ¿no? Pero yo creo que es más bien un intercambio. Es muy difícil la unificación normativa. Sí, un intercambio normativo. Sí, sí. Caminando para el final, esta es una preocupación para todos nosotros, conocer las experiencias de otros países. Creo que Italia tiene estándares, reglamentos más sólidos que nosotros, por la experiencia, por el conocimiento, aunque la historia más antigua de Roma como un imperio tenga construido las valetudinarias y otras experiencias
que después vengan a consolidar. ¿Qué experiencias tenemos hoy con la producción de reglamentos que pueda ser de interés para nosotros en América Latina? ¿Cómo ve esa posibilidad? La possibilità di condividere le norme e le linee guida, ma per avere un dare e un ricevere, Sì. perché credo che anche dagli altri paesi possono arrivare linee guida e suggerimenti interessanti, quindi questo è proprio lo scambio. E credo che con anche il supporto di Tecne questa sia una cosa fondamentale. In Europa abbiamo il problema della lingua, perché ogni paese ha la propria lingua e quindi uno dei lavori, degli impegni dell'associazione, del gruppo europeo è proprio quello di trovare un linguaggio comune, mettere a confronto le norme e capire come si può fare per migliorare il tutto, per dare sicurezza al paziente e per lavorare al meglio per gli operatori, quindi per la costruzione degli ospedali, per la gestione degli ospedali e delle strutture sanitarie. Altrettanto credo sia fattibile anche con tutte le altre associazioni. Perfecto, y Pero gracias. agrego una idea más. Sí, Europa tiene el problema de la lengua, mas tiene organismos que es la Comunidad Europea, supranacionales, que puede obligar o puede normar en algunos Exacto. aspectos para todo. Nosotros Exacto. en América Latina tenemos la Comunidad de la Lengua, mas no tenemos organismo supranacional perfecto. que pueda ordenar. Mientras eso no exista, es muy difícil las unificaciones normativas Perfecto. entre países. Perfecto. Michele hoy participó creo que para la primera vez, del encuentro del grupo AFT Regional Americas Group, un grupo de conexión con las asociaciones internacionales, específicamente del continente americano. Y una experiencia de escuchar un poco los problemas, las demandas, las ideas. ¿Qué piensas sobre estos encuentros, estas conexiones por regiones en el mundo? Bueno, creo que también la OMS está dividida en 5 diferentes regiones. Ustedes están pensando de dividirlo en cuatro regiones. Creo que la contribución de esta diferente regiones que tiene problemática diferente, clima diferente, exposición diferente, lenguaje diferente, todo eso puede ser un enriquecimiento en general por todo lo que hace Tecne en general y como soporte a los países miembros de la OMS a través de la OMS. Creo que esta división en grupo que la IFE quiere hacer a nivel regional puede ser también una estructura súper interesante que se puede conectar muy bien a como es la estructura del OMS. Entonces, espero que en futuro podamos colaborar mucho más y intentar también conectar las diferentes regiones de la OMS con las diferentes regiones de la IFE. Perfecto. Luciano, Michele tiene esa percepción de la División Internacional de OMS, Organización Mundial de Salud, y nosotros tenemos los problemas locales también. ¿Qué contribuciones tenemos nosotros, Argentina, Brasil y otros países específicamente, que pueda ser una contribución para el arquitecto, el ingeniero que va a proyectar nuevos espacios en América Latina con la conformidad de las características ambientales, de las características de la sociedad y los problemas de salud que tenemos nosotros? ¿Qué piensas? Me parece que nuestra contribución es a través de la gran medida la formación de profesionales capacitados para poder resolver correctamente y haciendo un aporte la problemática de los edificios para la salud. Y en ese sentido me parece que en los últimos 20 o 30 años la existencia de nuestras asociaciones, no solamente, pero también con lo académico,
ha producido una masa crítica de profesionales especializados en la resolución de este tipo de edificios. O sea, me parece que el aporte que estos congresos, que las capacitaciones, los cursos, las publicaciones, todo eso ha mejorado mucho la capacidad de los profesionales. Perfecto. Esta oportunidad es extremadamente rica de tener tres importantes referencias internacionales con la amplitud, con el conocimiento, con la experiencia particular y la gentileza, la facilidad de contribuciones que puede ser en las palabras, en las ideas, en las experiencias de todos acá, es también una importante oportunidad para los asistentes del podcast de ABDH para conocer un poco más y comprender la conexión que puede establecer desde la experiencia más local en el Brasil para con todo el mundo. Agradecer a Daniela Pedrini, Michele Di Marco, Luciano Monza, importantes arquitectos e ingenieras que estuvieron en esta tarde con nosotros. Muchas gracias.